Buenas noches, estamos con el doctor Juan Bosco Abascal, que es teólogo, historiador, filósofo, psicólogo, y vamos a hablar de la invasión de centroamericanos, en su mayoría delincuentes, que han entrado a territorio mexicano. Doctor, ¿qué opinas del fenómeno migrante que está ocurriendo en México? No es fenómeno migrante, es una invasión programada. Hay fuerzas internacionales de alto nivel, del máximo nivel adquisitivo, encabezadas por un tipo de nombre George Soros, cuyos propósitos o fines no están del todo claros, pero se capta, así a ojo de buen cubero, que pretende desestabilizar tanto a México como a Estados Unidos. Entonces no es un fenómeno migrante. Claro, en estas chusmas, en esta marabunta, vienen niños de ambos sexos, mujeres embarazadas, pero también vienen muchos delincuentes, muchos maras salvatruchas, muchos narcotraficantes, muchos secuestradores. Debo de referir el hecho ya denunciado de lo que le sucedió a una caravana que iba de Veracruz a la Ciudad de México. Se calcula que alrededor de 40 personas débiles, mujeres, adolescentes, fueron secuestrados incluso por propios centroamericanos para convertir a estas personas en víctimas de la trata de blancas. Hay una telenovela mexicana, La Piloto, así se llama, que trata justamente dentro de la trama de la novela, de manera muy realista, muy como es, el problema de la trata de personas inocentes que son secuestradas por grandes bandas internacionales, y las mujeres son dedicadas a la prostitución en clubes donde vienen europeos o asiáticos o gente rica y que pagan miles de dólares por realizar actividades verdaderamente perversas en el plano de la pérdida o de la afección a los más elementales derechos humanos. Y en estas caravanas que están invadiendo México de forma orquestada, porque incluso les dan dinero, hay muchos videos que se ve como les dan pásele, 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 y están repartiendo fajos de billetes. Es muy importante entender entonces que el gobierno actual, el gobierno saliente, al que le quedan unos cuantos días, se vio en un grado extremo de debilidad y aún de complicidad con no haber detenido en la frontera sur, mediante las fuerzas del Estado, no impidió el acceso de estos miles de depredadores que no aceptan agua, quieren Coca-Cola, que no aceptan alimentos enlatados, quieren pizzas, ¿no? Que dejan todos los lugares por donde pasan convertidos en lugares absolutamente destruidos, llenos de toneladas de basura, que han agredido, herido y aún asesinado a policías mexicanos, y sin que haya ningún acto legal por parte del gobierno, ni del entrante ni del saliente, para detener esta chusma invasora, que repito, está siendo financiada. Hay muchos videos en donde se ve a personas atléticas, de otro tipo de fisonomía, de otro tipo de físico, que son como delincuentes de alta escuela, psicópatas, que financian, reparten dinero a manos llenas para que la gente siga avanzando. Es terriblemente sospechoso que en unos cuantos días estas masas estén llegando a la frontera, estén llegando a la Ciudad de México. El gobierno mexicano, en vez de detenerlos, los ha metido a nuestro propio territorio. Doctor, ¿cuál es el fin político de esta invasión de centroamericanos o de inmigrantes, como se le quiera llamar, no lo sé a con México? precisión, pero es evidente que a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Para qué pretenden hacer eso? No está del todo claro. El tiempo lo va a decir y no vamos a tener que esperar mucho. ¿Cuál es el propósito final que anima esta invasión? No es fácil pronunciarse de una manera objetiva
sobre cuáles son las motivaciones precisas de los líderes de clase mundial de esta invasión, pero sí, si nos atenemos al sentido común, cualquier cosa que suceda no puede ser buena, y a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Qué quieren pescar? Pues lo vamos a saber pronto, pero desde luego también veo una búsqueda de desestabilización de la frontera sur de Estados Unidos. Ojalá el presidente Trump ciertamente no les dispare, pero que sí los detenga. Y lo malo es que si los detiene, pues se van a quedar en México. Entonces ahí como que mi sentimiento, mi opinión, pues es ambivalente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la inmigración a la invasión? ¿Qué dice la Iglesia o la doctrina social de la Iglesia respecto a este tema? El migrante tiene derecho al asilo cuando entra de manera justificada por un estado de guerra. Pero por ejemplo, millones de islámicos han huido de los países en guerra en Medio Oriente, pero en realidad esa es otra invasión programada, muchísimo más severa que la que está sufriendo México. En esta invasión programada en Europa se trata de que Europa cristiana desaparezca y de que sea sustituida por una Europa islámica, en donde la práctica de la religión católica quede extinguida, y evidentemente esta es una táctica sionista de los cúpulos de la tierra. Estamos hablando de Rothschild, Rockefeller, Soros, Lazar, Cunan Love, Goldman Sachs. ¿Qué quieren? Pues quieren lo que siempre han querido desde la muerte de Cristo, que no existe el cristianismo. Y esta invasión de migrantes islámicos que ha ahogado a España, a Francia, a Inglaterra, a Alemania, y que solamente 2 países han detenido esta invasión, que son Polonia y Hungría. De hecho, el domingo hubo una manifestación en las calles de Budapest, en Hungría, en donde docenas de miles de personas marcharon cantando a favor de su patria, de la defensa de su territorio, y el gobierno del señor Urbán, no sé cómo se pronuncia, está con su nación, con su pueblo, defendiendo la autonomía de un Estado soberano, como lo es Hungría, como lo es Polonia, en tanto que los demás gobernantes de corte sionista o títeres del narcosistema global, pues han aceptado que haya cosas tan absurdas como, por ejemplo, que en la selección campeona del mundo no haya ningún francés. Todos son negritos, todos son de África. A lo mejor nacieron en Francia o emigraron a Francia, pero ya no se puede decir que es Francia contra Brasil o contra X. Es gente africana nacida en África la que gana el campeonato mundial. Pues sí, hay que reconocer que esa raza es particularmente superdotada en aspectos físicos en cuanto a agilidad, habilidad, rapidez, resistencia, etcétera. Pero no podemos decir que Francia es el equipo campeón mundial de fútbol. Es África el campeón. Entonces, literalmente. Entonces, doctor, estas invasiones están causando que se pierda la esencia de las culturas, de los países, de sus doctrinas. De su raíz, principalmente de su raíz cristiana. Y ahora, volviendo al territorio nacional, pues vemos que esta chusma estamos siendo invadidos por lo peor de lo peor. O sea, no podemos decir que la mayoría son gente inocente que huye verdaderamente del hambre, o de la miseria extrema, o de un estado de guerra en el cual se trata de correr para salvar la vida. No, es gente reclutada de rancherías que producen productos agrícolas, o de rancherías que manejan ganado, y llegaron por ellos para traérselos a México. Esto es justamente lo que hace la diferencia entre una migración y una invasión programada. ¿Cuál es el fin verdadero de esta invasión programada? Pues como te digo, no estoy seguro de cuál pueda ser en realidad, pero de que algo las personas poderosas que lo están
buscando, que lo están propiciando, que ellos tienen la seguridad de que van a obtener grandes beneficios para lo que sea, para lo que a ellos les interese, eso es indudable. Doctor, ¿está de acuerdo que si hubiera una invasión de inmigrantes o de centroamericanos, no deberían de ser los hondureños, sino los nicaragüenses que están en una persecución pues política religiosa? Correcto. Los nicaragüenses que sí están siendo perseguidos por su gobierno, por su tía Daniel Ortega, y que prácticamente Ortega está cometiendo un genocidio permanente, igual que contra los venezolanos. Por ejemplo, la migración de venezolanos a Colombia, a Ecuador, a otros países del Cono Sur, pues es un hecho indudablemente producto de la nefasta, de la brutal psicopatía y maldad de Hugo Chávez y de ahora del señor Maduro, que verdaderamente es un sátrapa que ya está acusado ante Naciones Unidas, pero es muy sospechoso que nadie haga nada para detenerlo, para destronarlo, porque es un reyesuelo que tiene a Venezuela con una inflación de hasta 1,000,000%. Estamos hablando de que para comprar un mendrugo de pan se necesita una carretilla de billetes, o sea, cientos de miles y aún millones de pesos para comprar un producto que en México cuesta 10 pesos o en Estados Unidos 50 centavos de dólar. Entonces hay que distinguir muy bien en cuando en una nación se rompe el Estado de Derecho y se genera un estado tal de miseria como lo es Venezuela, como lo es Nicaragua, en donde el que la gente corra despavorida para donde pueda, brincando fronteras, tiene derecho al asilo. ¿Qué dice la Iglesia Pero eso respecto? no se parece a lo que está sucediendo con la invasión en territorio mexicano. ¿Qué dice la Iglesia respecto a ese tema de...? Pues como tal no está legislado. ¿No? Pero, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría a los católicos que están queriendo ayudar a estos invasores, que muchos lo hacen por caridad, confundiendo a lo mejor que hay que ayudar al prójimo cuando, por ejemplo, su prójimo más cercano son los que están en Nayarit, que están Obvio. Sufriendo las El consecuencias mal, el bien hay que hacerlo bien hecho. Y si hay gente caritativa en México, pues yo no creo que la caridad empiece por ayudar a los migrantes invasores que están acompañados y liderados por delincuentes salvajes, brutales, y de los cuales muchos son narcotraficantes o tratantes de personas. Si tanta caridad tienen los mexicanos que están llevándoles agua, comida, alimentos a los invasores, ¿por qué no se van a llevarles esto a los nayaritas o a todas las zonas de Oaxaca? Las indígenas de Oaxaca, he visto fotos terriblemente dramáticas de muchachas de 15 años o hasta menores con sus hijitos a cuestas, uno en la espalda, otro en la panza y además una embarazada, y caminando descalzas por las serranías de Oaxaca. Y estamos hablando de docenas de miles de personas, de indígenas mexicanos, ¿sí?, que están siendo masacrados por las hordas, los policías, incluso el ejército mismo, o la delincuencia organizada, o el estado de pobreza tradicional en el cual desde hace siglos está sumido el sureste del país, Chiapas y Oaxaca sobre todo, y nadie se preocupa de ellos. Y llegan los invasores, ellos sí hay que llevarles agua, comida y cobijas. Qué absurdo. El bien hay que hacerlo bien hecho. Entonces yo estoy absolutamente en contra de que hayan entrado al territorio nacional. Los dejaron entrar por cobardes, o los dejaron entrar por complicidad con los fines aviesos, con los fines inconfesables de los que organizaron la invasión. Y el gobierno saliente es débil y el gobierno entrante es cómplice y aún autor de esta invasión programada. La Ciudad de México está siendo invadida por 7, 10, 8,000 personas que están en la Magdalena Mixhuca, por ejemplo, y que están depredando todo lo que pueden alrededor, y algo que pertenece a los deportistas mexicanos, pues ya se lo apropiaron ellos, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a estar ahí? ¿Qué trastornos van a causar? ¿A cuántas mujeres van a violar? ¿A cuántas personas van a secuestrar? O sea, es un caos el que se está permitiendo tanto por el gobierno saliente como por el entrante. Y peor el entrante, porque este señor que viene a tomar
la presidencia de la República el 1 de diciembre, hay que decirle, México no es de tu propiedad. Te eligieron 32 millones de chairos ignorantes, ¿sí? Pero estamos 60 millones en contra tuya. Y te lo vamos a reclamar y te lo vamos a estar exigiendo a lo largo de tu mandato, que te deseo que sea muy corto, porque si a ti te va mal, a México le va bien. Yo así quisiera terminar. Muchas gracias, doctor, por su entrevista y vamos a estar en contacto. Gracias.